Bien, vamos a comenzar entonces con los gobiernos de los últimos 30 años, por lo cual ya algunos de los presidentes que vamos a presentar acá o de las administraciones que se van a presentar les resulte algo familiar, puesto que obviamente esto o mejor dicho, coincide con la historia de nuestras propias vidas, ¿cierto? Sobre todo la mía. Y es por eso que vamos a entender que principalmente estos últimos 30 años coincide con el predominio de los gobiernos de la concertación. La concertación de partidos por la democracia va a ser una coalición de centro-izquierda que surge primero como un abanderado de la campaña del no, y a partir de ese momento va a transformar su nombre a Concertación de Partidos por la Democracia. Antes era Concertación de Partidos por el No. Y con esto, al lograr ganar las elecciones presidenciales después de este plebiscito, Patricio Aylwin va a encarnar entonces el primer gobierno de transición a la democracia. Sin embargo, a través de su gobierno, que efectivamente se plasmó la verdadera transición, van a continuar los gobiernos de la concertación. Entonces se dice que de cierta forma dicha transición va a seguir con los gobiernos restantes. Sin embargo, igual hay que hacer el alcance de que la verdadera transición fue el gobierno de Patricio Aylwin, por una simple razón. Patricio Aylwin duró 4 años en el poder y Frei, al igual que Lagos, duraron 6 años, tratando un poco de enmarcarse en lo que establecía la Constitución. Pero Patricio Aylwin encarna 4 años simplemente porque fue parte de este pacto, de este acuerdo nacional para la transición a la democracia. ¿Okay? Entonces, instalada ya la democracia, comienza la profundización de la misma y también otros pilares legados por la dictadura cívico-militar. Y estos gobiernos, en donde se encuentran los partidos de la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, van a estar juntos por lo menos 14 años, 15 años, ¿ya? Y luego va a tener algunas transformaciones dentro de la misma coalición o inclusive lo que ha ocurrido en nuestros días, una fragmentación de esta misma coalición. Así que comencemos con el gobierno de Patricio Aylwin, que como les decía, asume en 1991, el 11 de marzo, y termina su mandato en 1994. Dentro de su gobierno se va a crear un Consejo Coordinador de Seguridad Pública para poder desarticular grupos políticos que aún mantenían armas. En este caso, grupos guerrilleros como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Movimiento Juvenil Lautaro, quienes todavía seguían cometiendo algunas acciones en un escenario completamente distinto al que se tenía en dictadura. Por lo tanto, entendían de que estos grupos de armas simplemente estaban incurriendo en grupos terroristas. Es por eso que se van a enfocar en poder desarticularlos y así también detener el avance un poco del terrorismo que se estaba instalando. Dentro también de su gobierno se destaca la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dirigida por el jurista Raúl Rettig, en donde el documento que va a surgir de esta comisión es el famoso documento Rettig o la Comisión Rettig, en donde lamentablemente se da a conocer alrededor de más de 2.000 víctimas en relación a torturas, a desapariciones, entre otros. Entonces, de alguna forma era levantar una verdad, o mejor dicho, confirmar que realmente existió violencia
tortura y vulneración a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar. Entonces, ese es uno de los grandes avances de esta comisión Rettig. Una de las palabras claves que había lanzado Patricio Aylwin fue la democracia en la medida de lo posible. Y eso es porque dentro de las leyes de amarre establecidas en 1989 fue mantener a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en el poder. Por lo cual, Patricio Aylwin tiene que gobernar con Pinochet, teniéndolo como comandante en jefe del ejército, lo cual eso generó muchísimos momentos tensos, como fue el famoso boinazo de 1993, que fue un intento de golpe de Estado. Es por eso que esta relación entre Patricio Aylwin y Pinochet fue bastante tensa y bajo la permanente amenaza de las Fuerzas Armadas de poder realizar o de poder intentar realizar un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, no ocurrió, se pasa al segundo gobierno de la Concertación, marcado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el hijo de Eduardo Frei Montalva, entre 1994 y el año 2000, y su gobierno se caracterizó por la política de consensos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que esta coalición de centro-izquierda es oposición a la derecha, la cual todavía mantenía una fuerte relación con el legado pinochetista, se pudieron lograr bastantes acuerdos en el Congreso y eso también favoreció a mantener la estabilidad democrática dentro de nuestro país. Se intensificó la apertura comercial de nuestro país, en donde, por ejemplo, se va a firmar un importante tratado de libre comercio, en este caso con Estados Unidos, siendo entonces Chile uno de los países con mayor firmas de tratados de libre comercio en el mundo. Así que eso lo realizó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por lo cual en su gobierno se intensifica el modelo neoliberal. Lamentablemente, por esta excesiva apertura comercial que Chile evidencia hacia los últimos años de la década de los 90, en 1997 se va a presentar una fuerte crisis proveniente desde Asia, lo cual va a generar una importante recesión en nuestro país. Va a provocar la quiebra de algunas empresas, como también un alza en el número de cesantes en nuestro país. Así que fue una crisis bastante complicada y es debido principalmente a que nuestro mercado se dirigía principalmente a Asia. Así que por eso impactó de sobremanera entre 1997 y 1998. Pero uno de los hitos más importantes y sobre todo como emblemáticos de este gobierno fue que en 1998 Augusto Pinochet viaja a Londres para realizarse una intervención y se aprovecha esta oportunidad para ser arrestado y poder lograr un juicio por parte del Estado español debido a la vulneración de derechos humanos a ciudadanos españoles. Entonces, este arresto, que duró alrededor de un año y medio, generó bastantes complicaciones, no solo para el gobierno de Eduardo Ruiz-Tagle, sino que también a todo el sistema judicial, a toda la discusión que se va a provocar a nivel mundial, porque Augusto Pinochet, a ojos de los defensores de derechos humanos, merecía un juicio, producto de su responsabilidad en los derechos humanos, en la violación. Así que, lamentablemente, esta situación termina a favor de Augusto Pinochet y, por lo tanto, en 1999 vuelve a nuestro país en una controversial llegada al aeropuerto nacional. Siguiendo con esto, Ricardo Lagos en el año 2000 llega al poder luego también de presentarse en la primera elección con balotaje.
¿Qué es el balotaje? La segunda vuelta. Es la primera vez que ocurre dentro de la historia nacional en donde Ricardo Lagos juega una segunda vuelta con Joaquín Lavín. Pero aquí, Ricardo Lagos, al ganar estas elecciones, su gobierno va a estar profundamente marcado por la intensificación del modelo neoliberal y de numerosas firmas de tratados de libre comercio y la participación de en importantes cumbres económicas, como la fue en la APEC en el año 2004, acá en Chile. Se avanza en leyes de protección social y eso también se ajusta a que el modelo neoliberal debe también ser un modelo de libre comercio, pero de ayuda social. En el año 2004 debuta la reforma procesal penal, en donde se elimina el antiguo sistema inquisitivo que existía en la justicia chilena a uno de respeto y de igualdad ante la ley, tanto de víctimas como de victimarios. Y esta reforma procesal penal fue de un proceso bastante largo de instalación y que recién hacia el 2014 viene a ser más o menos finalizada, así que igual fue bastante larga. En el año 2005 surge la Ley de Financiamiento Estudiantil con aval del Estado, por lo cual supuestamente va a beneficiar a numerosos estudiantes que no poseen los medios para poder estudiar en la educación superior. Sin embargo, esta ley de financiamiento estudiantil bancariza, si no me equivoco está bien dicho, o mejor dicho, mercantiliza aún más el sistema de educación superior. Lo digo por experiencia propia porque yo tengo todavía el aval del Estado y es una verdadera locura lo que te cobran. Así que no lo tomen, chiquillos. Y por último, un elemento sumamente importante de su gobierno fue el conjunto de reformas que se realizaron en el año 2005 a la Constitución de 1980, donde uno de los principales caracteres que cambia en la Constitución es que ahora ya no es una democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas, sino que va a ser tutelada o protegida por las instituciones. Así que de ahí en adelante se van eliminando todos estos enclaves autoritarios que existían en la Constitución sin como sacar, entre comillas, sin afectar la verdadera estructura de la Constitución. Michelle Bachelet en el año 2006 va a ser una elección histórica, puesto que es la primera mujer en Chile en llegar a la presidencia, por lo cual su gobierno va a estar marcado fuertemente en el avance de leyes sociales y de diversas políticas públicas. Y uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar fue el famoso pingüinazo del año 2006, en donde numerosas protestas estudiantiles a lo largo del país marcaron distintos establecimientos, pero también la implementación del Transantiago en el año 2007. Entonces esto obviamente marca muchísimo el cómo poder resolver algunas contradicciones que se están marcando entre el modelo neoliberal y la verdadera realidad chilena. Y por último, el momento más complejo de los últimos años que ha tenido que vivir Chile es la crisis económica mundial del 2008. Esta crisis económica, llamada la famosa crisis subprime, originada en Estados Unidos, va a provocar una recesión económica sumamente fuerte en nuestro país, teniendo, por ejemplo, nuevamente la quiebra de algunas empresas, el aumento del desempleo, pero por sobre todo los primeros efectos que se encuentran en las AFP. Porque aquí las personas afiliadas a las distintas AFP van a perder numerosos millones de pesos. Y eso es porque
parte de su capitalización es invertida en el extranjero. Y como esta crisis fue a nivel mundial, les va a afectar muchísimo y por ende desde allí despiertan las primeras críticas al sistema de previsión social de nuestro país. Sebastián Piñera en el año 2010 es electo como presidente y se transforma en el primer presidente de derecha elegido desde el retorno a la democracia. Y dentro de las cosas que se pueden destacar, a pesar de que su momento de toma de mando estuvo marcada por el famoso terremoto del 27 de febrero del 2010, en donde, recordando ese famoso 11 de marzo del 2010, una de las réplicas más fuertes que provocó o dejó este terremoto, y en plena cambio de mando, Sebastián Piñera lo primero que tiene que enfrentar es la reconstrucción de las zonas más afectadas del terremoto. Así que esa es una como de las cosas que marcó parte importante de su gobierno. Michelle Bachelet, 2014 al 2018, nuevamente es reelecta debido a que luego de haber estado, una vez que termina su primer mandato, es llamada a ejercer un cargo importante en ONU Mujer, por lo cual esa carrera internacional que realiza le permite ganar bastante crédito, méritos para poder lanzar una nueva candidatura en la cual sale reelecta. Dentro de su gobierno se marcan aún más reformas sociales, como por ejemplo la reforma tributaria, como también una reforma de educación, a la cual se le llama la nueva reforma educacional, en donde, por ejemplo, paulatinamente los establecimientos municipales comienzan a pasar a manos del Estado, recuperando de alguna forma la educación pública. Y otra de las cosas novedosas que ocurre en su gobierno es que se firma un acuerdo para poder redactar una nueva constitución. Y para ello estableció cabildos ciudadanos con observadores ciudadanos para poder levantar ideas de cómo poder redactar esta nueva constitución y por sobre todo qué principios deben estar marcados en esta nueva constitución. Lamentablemente, como sale un nuevo gobierno de Sebastián Piñera, ese proceso de cabildos ciudadanos y redacción de una nueva constitución en los primeros años se detuvo, por lo tanto quedó en nada ese proceso, pero como ya hemos evidenciado en nuestra experiencia personal, en el año 2019 le toca el estallido social, por lo cual la historia cambió radicalmente. Por eso es que no vamos a revisar el gobierno de Sebastián Piñera porque, como yo les he dicho, hay que decantar de alguna forma los años, el estudio del pasado, para que podamos realizar una visión mucho más panorámica y además entender de que el segundo gobierno de Sebastián Piñera aún no termina, ¿ya? Entonces, por eso no lo vamos a considerar en esta clase. Así que, chiquillos, dice la siguiente pregunta, que tiene que ver entonces con las nuevas acciones que va a realizar sobre todo la concertación. Dice, en Chile la década de 1990 tuvo diversas particularidades vinculadas con el fin del gobierno militar. En este sentido, las nuevas autoridades elegidas por votación popular orientaron sus acciones fundamentalmente a impulsar el proceso de transición hacia un sistema democrático, b, establecer restricciones a la inversión privada externa, c, elaborar una nueva constitución política, d, sustituir el modelo económico de tipo neoliberal, o e, dictar leyes de amnistía
para delitos políticos? En este caso, chicos, las nuevas autoridades elegidas, sobre todo durante los gobiernos de la Concertación, al ser elegidas por votación popular, la mayoría va a orientar sus acciones fundamentalmente a impulsar el proceso de transición hacia un sistema democrático, porque uno de los elementos principales que va a marcar inclusive este periodo va a ser el del consenso. A pesar de las diferencias ideológicas que existía entre la coalición de centro-izquierda y la coalición de derecha, se pudo mantener cierta estabilidad democrática, diluyendo, por ejemplo, las amenazas de un nuevo golpe de Estado, pero por sobre todo también cimentar algunos principios fundamentales de la democracia, como fue el de la libertad en todos sus ámbitos, y también el de igualdad, a pesar de que actualmente está sumamente cuestionado. Pero el sistema democrático fue avanzando muchísimo y se dio principalmente por el consenso, ¿ya? Así que la alternativa correcta en esta ocasión es la A.